Las radios. Ocho con 38. Continuamos en Radio Análisis. El lunes, el 29 de mayo. Estamos cerrando el quinto mes de este 2023. Es semana de agenda legislativa intensa. Es semana de noticias importantes en el proceso constituyente. Es semana de noticias importantes en los temas internacionales. Y también lo es del mensaje presidencial. Así es que imagínense el abanico donde podemos elegir para la conversación de esta mañana. Es lo que vamos a hacer a partir de ahora con la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy bien, buen día. Y a nuestros panelistas, Pamela Po, ¿cómo estás, Pame? Bienvenida, gracias por estar acá. Bien, muchas gracias por la invitación, como siempre. Ya el investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Rodrigo Pérez de Arce. Rodrigo, muy bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día a ambos. Buen lunes, inicio de esta semana, como dice Patricio, que se viene bien cargada, ¿no? en lo político. Y quiero partir con lo que va a ocurrir el día jueves en el Congreso Nacional, esta segunda cuenta pública que en rigor es como la primera, ¿no? Donde el presidente puede dar delinear una hoja de ruta clara en un momento bien difícil para el gobierno en términos de la derrota electoral del pasado 7 de mayo y también la del el 4 de septiembre. Un momento interno de la coalición también bien complejo, ¿no? Con lo que ha pasado con el PPD, bueno, eso ya da para hablar harto. Y también respecto del tema de la agenda legislativa. Y surge esta disyuntiva que le hemos hablado tantas veces acá de qué hacer con el programa, qué hacer con las reformas del gobierno. Hay quienes dicen, bueno, echémosle para adelante igual, y si es que nos trancan la pelota, bueno, ellos pagarán el costo político, me refiero con ellos a la oposición. Y hay quienes plantean esto de que hay que ceder hasta ya más no poder. El fin de semana viene una entrevista bien interesante de Enrique Correa en Exante, donde plantea un poco eso, ¿no? Que el gobierno tiene que ceder, sentarse con la oposición y con un tiempo definido. Aquí él plantea entre junio y julio y acordar las principales reformas porque no hay más tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo ven ese escenario del gobierno ahora? Ayer entrevistábamos a Marta Lagos y ella planteaba una serie de observaciones críticas también respecto del gobierno. Decía que la gente no entiende cuál es su norte. Y también señalaba que la suma de identidades no es una propuesta de futuro. Bueno, ¿cómo ven el escenario del gobierno del presidente Boric en esta primera cuenta pública de su mandato? Pamela. Bueno, yo diría que está complicado, digamos, el escenario en el sentido de que cuando tú abandonas el espacio en el fondo que tú venías a disputar, como que era la novedad, obviamente no hay, digamos, un camino como que cómodo para uno como lo trazado, digo yo. Entonces, en ese sentido, yo diría que el gobierno tiene que ocuparse de gobernar, tomar algunas banderas, digamos, que sean un poco intransables y obviamente hablar con la oposición, buscar, digamos, acuerdos, pero eso obviamente está sujeto a un poder de negociación importante, o sea, y también salir a explicar lo que se quiere hacer. Y esto lo voy a tomar de ejemplo lo que está ocurriendo hoy en día con el proyecto de ley de biodiversidad, que donde no se entendió lo que se estaba haciendo, salieron los salmoneros, digamos, a protestar, los trabajadores, etcétera. Entonces, si no se comunica bien, la verdad es que está complejo el escenario. Por otro lado, si bien Enrique Correa dice hay que negociar hasta donde se pueda, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo con aquello hasta cierto punto en el sentido de que no es la oposición que teníamos hace un gobierno, dos gobiernos atrás. Estamos hablando de una oposición totalmente nueva en la cual el Partido Republicano no está hablando, digamos, en los mínimos civilizatorios en algunos temas. Entonces, la verdad es que en ese sentido está complicado y yo creo que acá hay que ver, el gobierno lo que tiene que hacer es marcar ciertos puntos donde uno quiere impulsar, digamos, ciertas reformas y por otro lado gobernar con lo que se pueda avanzar, digamos, pero tampoco se puede transar absolutamente todo porque en el fondo pierdes tu identidad. Y yo creo que hoy en día lo que le falta al gobierno es como la identidad, qué es lo que a ti
cuál es tu norte, cuál es tu proyecto, tu programa, ¿cierto? Y si bien los programas se pueden ir modificando, de hecho no hay nadie que gobierne finalmente con el programa como de cabecera, digamos, yo creo que hay cosas que no se pueden transar y otras que obviamente hay que buscar la negociación, que en política eso es una cuestión permanente. Sí, bueno, es tan complejo el dilema para el gobierno que ni siquiera estoy seguro de estar en condiciones de poder decirlo adecuadamente con palabras. Pero a ver, expongamos un par de contradicciones o un par de paradojas. Primero, la paradoja, Rodrigo, entre el corto plazo y el largo plazo, ¿no? Hay quienes dicen que es precipitado hablar en este segundo mensaje presidencial ya del legado. Lo que uno tiende a ver es que siendo gobiernos tan cortos, si no hablas en el segundo año del legado o si no te ocupas en el segundo año del legado, ya en el tercero se te acabó el tiempo, ¿no? Por lo tanto, pienso que es válido que ya el presidente se empiece a preguntar cómo quiere quedar ante la historia, pero al mismo tiempo están todos estos problemas acuciantes que hemos conversado, además en una época donde los seres humanos sienten que el tiempo transcurre mucho más rápido, entonces la sensación de urgencia es mayor. Eso por un lado, y por el otro lado también el dilema de cómo hacer trabajo legislativo, ¿no? Y cuán efectivo es pasar la factura al frente cuando al fin y al cabo también te van a evaluar por lo que hiciste y lo que no hiciste, ¿no? Independientemente de cuáles son los motivos. Bueno, creo que en las circunstancias actuales es bien chino el zapato en el que está el gobierno. Se requiere mucha sapiencia para gestionar, y por eso es que probablemente se abren tantos espacios para la interpretación. Rodrigo. Mm. Sí, sí, o sea, creo que planteas bien el dilema. Primero, yo no tengo ninguna duda de que va a ser un buen discurso. Digamos, después de su cuenta pública vamos a salir todos bien impresionados porque la habilidad retórica del presidente es súper innegable, es un orador de los mejores que hay en nuestro país, si no el mejor. Ahora, el problema que tiene el presidente y que ya le pasó para la cuenta pública pasada es que tiene que mostrar con hechos esos compromisos, mostrar con hechos que esa retórica que es muy buena y que creo que es uno de sus fuertes, es algo que es eficaz, ¿no? Sabiendo que, por una parte, el gobierno está por terminar, digamos, políticamente, porque el próximo año vienen las elecciones municipales, porque después viene la campaña presidencial, si es que hay primarias, además eso acorta mucho el periodo de cosas que puede hacer el gobierno, y que además es minoría parlamentaria, o que tiene que salir a pirquinear votos para lograr avanzar en cualquier agenda. Y para lograr demostrar con hechos que estos compromisos, esta retórica es eficaz, tiene que hacer varias cosas que yo creo que son bastante difíciles. Primero, que es cómo hacerse cargo de que el contexto del país, social, político, económico, entre que gana Gabriel Boric y hoy, cambió. Y cambió radicalmente y en muy poco tiempo. O sea, imagínense que Gabriel Boric gana, es investido como presidente de la República y a los 6 meses tiene lo que uno podría decir la peor derrota democrática de las izquierdas en nuestra historia, ¿verdad? Y eso se ve confirmado después con la elección de consejero. Segundo, junto con el contexto, creo que tiene un problema de ordenar su coalición. Esta semana que recién pasó y la anterior, producto obviamente de la derrota electoral, ha sido unas pasadas de factura bien importantes, discusiones muy ásperas, muy duras y también preguntas que yo creo que son relevantes para la nueva izquierda. Y segundo, o sea, y por último, en tercer lugar, es cómo responder a las expectativas y cómo ajustar las expectativas hacia su coalición eh, versus lo que hace respecto del país. Ayer salió una entrevista larga a Diego Ibáñez en La Tercera, donde decía que había que salir a jugarse la vida en este tiempo que había. Y a mí primero me llama la atención que recién esté tomando conciencia de eso, y segundo, que muchas veces son esos rostros, los rostros de segunda línea del Frente Amplio, quienes le están generando más dificultades al gobierno para gobernar con eficacia. Entonces yo creo que el problema es bastante grande y digamos, ya llevamos como, calculaba antes de entrar, como 4 puntos de inflexión
4 cónclaves, como que ya no sé hasta dónde da, ya no podéis jugar un cuarto tiempo siendo gobierno. Si ya estáis en el tercero y hay tan poco rato. Sí, pues hay varios segundos tiempos en esta administración. Bueno, Pamela, sumando todos los factores que plantea Rodrigo, yo quiero mencionar otro, que es el tema de la credibilidad del gobierno con el tema de la seguridad. Que eso evidentemente le pasó la cuenta en las elecciones pasadas. Hoy día había una entrevista a Guido Girardi que plantea justamente eso, que el gobierno no tiene seguridad, o sea, no tiene credibilidad en el tema de la seguridad. Lo decía hace algunas semanas también Juan Pablo Luna en una entrevista. ¿Cómo ves eso? Que efectivamente es un tema prioritario para la ciudadanía y no solamente en términos de percepción, sino que real. Ayer vimos una cuestión bien escalofriante en el centro de Santiago, que se encontró en la Alameda, ¿no? En plena Alameda, un cuerpo en una bolsa de basura, cuestiones que antes no pasaban en Chile. Un pedazo de cuerpo. Bueno, repartido Sí, además, sí, una sí. cuestión bien escabrosa, pero son cuestiones reales, ¿no? Que están pasando y estoy hablando del centro de Santiago, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso respecto de la seguridad? Porque parece que da lo mismo lo que haga el gobierno, da lo mismo lo que diga el presidente, la ministra Toá, con la interpelación en la que se lució bastante. No hace sentido eso, ¿no? ¿Cómo ves ese factor también que va a ser muy importante en la cuenta pública? O sea, yo creo que hay varios factores que hacen que no se perciba finalmente los logros o, digamos, las medidas que está tomando el gobierno. A mí creo que hay un problema comunicacional bastante fuerte, en la cual no están comunicando, digamos, que a la gente le haga sentido y que lo haga parte, por un lado. Y por otro lado, yo creo que el tema de que hay una crisis económica también, hay un tema de bienestar material que a la ciudadanía, al parecer, ¿cierto? Al querer, digamos, ese bienestar material inmediato, que es obvio, o sea, el tema vivienda, salud, educación, etcétera, hace que se deslave, digamos, los logros que puedan tener en materia de seguridad. Porque en el fondo el péndulo que tenemos en elecciones, por ejemplo, está sujeto a eso. Si ese bienestar material a la gente no lo percibe, no le llega, no lo toma, digamos, y son los sectores más vulnerables los que están, digamos, expuestos a esta no percepción, lamentablemente los logros o lo que haga el gobierno, la verdad es que no va a tener una bajada o una lectura, digamos, en lo inmediato. Y por último, yo diría que acá igual hay un factor comunicacional de los medios, que también hay medios que son irresponsables, medios de comunicación que están en una lógica de como una especie de reality show en las mañanas, sobre todo matinales, etcétera, donde tampoco ayudan, digamos, a comunicar cómo se tiene que comunicar este tipo de cosas. O sea, hay un sensacionalismo con respecto a este tipo de noticias y eso también aumenta esa percepción de miedo, de, obviamente, de inseguridad de manera permanente. Entonces, tampoco los medios de comunicación en ese sentido están ayudando, digamos, a que haya una mejor lectura de lo que está haciendo el gobierno. Sí, ahí me quiero quedar, Rodrigo, en lo que planteaba Pamela. Porque el tema de lo comunicacional o del relato muchas veces parece una cuestión técnica y por eso tanto palo que se le pega hoy por hoy a la SECOM, ¿no? Pero es también tanto más una cuestión eminente y profundamente política, ¿no? Es a través de la palabra, definir un rumbo, definir un norte. Eh, Pamela ponía el ejemplo del debate sobre el SVAP, el Sistema de Áreas Protegidas. Es bien llamativo cómo el gobierno no es capaz de salir a disputar el tema de que este proyecto de ley, aun cuando tenga uno muchas críticas respecto a cómo funciona la industria salmonera hoy día, ¿no? Pero que nos salga a explicar que este proyecto de ley no afecta a los puestos de trabajo actualmente existentes, ¿no? Y luego uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto, pero al menos ir con tus ideas. Misma cosa ocurrió con el tema de NAP, que independientemente de las críticas técnicas que uno se le puedan hacer al piloto, el mismo Norberto Díaz, por ejemplo, que era dirigente de NAP, criticaba muy duramente al gobierno por no haber defendido el trasfondo de por qué NAP es importante que entre y así sucesivamente, ¿no? Es decir, cuando el gobierno hace cosas que podrían traerle réditos, hay un cierto diagnóstico de que no tiene convicción o asertividad para defender esos logros con ideas, ¿no? Con discursos, con relatos. ¿Cómo ves ese asunto? Que como decía al principio, bueno, parece técnico, pero
tanto más es político, ¿no? Sí, y cuando no falta relato, el propio gobierno se hace zancadilla, que es algo que a mí me deja muy perplejo, porque antes, sobre todo la generación del Frente Amplio, con mucho estudio, mucho trabajo, habían logrado generar un relato, una cierta identidad, y que yo creo que está bien tocada hoy día. Porque claro, uno mira la situación de los medios, que es algo que hemos hablado varias veces acá, y el sensacionalismo es parte del contexto. O sea, también tocó, por ejemplo, la discusión de los retiros, también estuvo muy cruzada por ese sensacionalismo, y eso además potencia esta sensación de inseguridad. Entonces, si ya teníamos un problema de seguridad, aquí se le echa benzina al fuego. Y esto yo creo que es una mezcla de cosas, porque lo primero es que la agenda de seguridad en general en las izquierdas ha sido muy incómodo. Pero además, en concreto, este gobierno desde el principio ha tenido muchos problemas. ¿Por qué? Porque su primera medida es retirar querellas por ley de seguridad interior del Estado, por los motivos que sea, pero se explicó yo creo que mal, y termina este primer año con los indultos. Que además lo de los indultos, además de la crítica que uno puede hacer a la medida específica, se dan justo, y es casi el mismo momento en que se está por terminar un acuerdo de la mesa de seguridad. Entonces el propio gobierno se dispara en los pies, y por lo mismo, dado que la izquierda en general ha tenido dificultades en materia de seguridad, dado que este gobierno ha tenido problemas con esta agenda en específico por sus propias acciones, tiene que, entre comillas, pedir legitimidad prestada, ¿no? Tiene que construir acuerdos porque por sí solo no alcanza. Y si vemos lo que hablábamos antes, que el contexto cambió un montón, que el gobierno está derrotado en los hechos, tienes que ceder en esta materia. Y claro, a mí, yo de hecho he tratado de escribir respecto a esto, no me parece que la manera de ceder sea sentarse o ceder en toda la agenda republicana como de sheriff del lejano oeste, ¿no? Me parece que eso también es equivocado, pero sí vas a tener que ceder porque eres minoría en términos de legitimidad y eres minoría en términos parlamentarios, que es un problema que excede con creces a este gobierno. Y por último, un apunte aquí, que es algo que de nuevo a mí me deja perplejo. Estoy como que no sé mucho cómo escribirlo, pero me impresiona que no exista SECOM, ¿no? Como que todas las semanas, y si no es todas las semanas, semana por medio, hay alguna declaración mal hecha, una minuta que se filtra, una bajada que queda poco clara, y eso es error del gobierno. O sea, el gobierno no puede echarle la culpa en muchas de sus actuaciones ni a la derecha, ni a la concentración de medios, ni a una conspiración, ni a las fake news, ni nada. Que puede haber todas esas cosas, sí, pero yo creo que aquí el propio gobierno está poniéndose un fierro en las ruedas de la bicicleta. Sí, me quiero quedar, Pamela, con el tema que plantea Rodrigo y en general el tema comunicacional, o sea, iniciativas que se explican mal. Yo hasta hace poco rato no entendía muy bien el tema del gas, la verdad. Estos 117.000 pesos, el gobierno a través del ministro Grau, incluso el ministro Marcel, salió a explicarlo, pero de una manera muy confusa. Lo hablábamos acá internamente también, que costaba poder entenderlo, y si a nosotros como periodistas nos costaba entenderlo, para el resto de la gente debe haber sido más complejo aún. Bueno, está lo que plantea Patricio también, y está esta relación media tensa, tirante que tiene el gobierno, el propio presidente con la prensa. Yo tenía dudas si plantear esto, porque el fin de semana salió una editorial muy dura de La Tercera contra el presidente en respuesta al tuit que él emitió hace unos días, la semana pasada. En esta editorial se critica, no me acuerdo cuáles son los calificativos, que son bien duros en contra del presidente. Se habla que se tiene que dejar de improvisar, una cosa así, como que es un gobierno amateur en el fondo, y que eso podría traer severas consecuencias para el país. Y que la impulsividad del mandatario está arrastrando al conjunto del gobierno. Sí, bueno, y además llama la atención que sea de este medio justamente donde ocurren todas las filtraciones del gobierno, paradójicamente, ¿no?
Ahí, Pamela, bueno, nos tenemos que ir a la pausa, pero dejo instalada la pregunta para ambos. En realidad, la relación de la prensa con la prensa de este gobierno, que además asumió y está en el programa con una impronta, no sé si transformadora, pero sí de hacer cosas respecto al espectro mediático en general, ¿no? De repartir mejor la torta. Y no se ha visto nada al respecto, sino todo lo contrario, ¿no? Un diario que acapara todas las primicias, por decirlo así, y que justamente es el objeto ahora de esta polémica. Se da eso y se da esto otro que hablábamos también previamente, ¿no? De que falta que se hagan bajadas, que se comunique mejor, que se explique, ¿no? Y que es un problema bien complejo que tiene este gobierno. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, van a ser las 9 en punto, nos vamos, nos separamos unos segundos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes, te esperamos. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, son las 9:04, continuamos con el panel. Estábamos conversando con Montserrat en la pausa, estamos con Pamela Po, estamos con Rodrigo Pérez de Arce del Instituto de Estudios de la Sociedad. Montserrat había dejado en el bloque anterior planteado el dilema mediático.
Yo simplemente quisiera agregar, porque lo dije no necesariamente con las mismas palabras en la pausa, que si uno va a la definición más básica de poder, que es poder hacer algo, ¿no? La editorial de La Tercera demuestra que tiene o se siente con el poder de hablarle en los términos más duros posibles al gobierno. Incluso uno podría decir, El presidente. y al presidente, en una retórica de subordinación incluso. Pero bueno, lo que aquí realmente importan son los análisis de nuestros panelistas, así es que la palabra es de ustedes. Pamela. Bueno, yo creo que efectivamente han habido situaciones, digamos, del presidente con la prensa que han sido, no lo voy a decir como complejo, porque creo que son cosas que pueden ocurrir, o sea, las personas no tienen por qué ser permanentemente tan, digamos, que no se pueda salir, digamos, de algunas veces del margen, pero creo que efectivamente esta cuestión no ayuda en absoluto, digamos, en que la relación con los medios de comunicación es algo que es importante. El presidente tiene que saber comunicar de manera, digamos, clara y evitar este tipo de exabruptos. Yo me acordaba el otro día del tema de los piñericosas, cuando como que la gente se reía, digamos, de cuando el presidente se salía, digamos, con un chiste o con algún tipo de... Yo creo que acá estamos cayendo un poco en lo mismo. Entonces, en ese sentido, creo que hay que de nuevo recuperar el rumbo en cuanto a tener claridad de cómo hay que relacionarse en este sentido con la prensa. Y por otro lado, ¿cierto? Despersonalizar el tema de la comunicación, porque en el fondo acá es el gobierno el que tiene que salir a comunicar y no la figura del presidente. El presidente en este sentido tiene otra misión, digamos, y en ese sentido creo que hay que, en el fondo, priorizar, en este caso, Camila Vallejo, tiene una ministra, digamos, que es la que tiene que salir a comunicar y creo que hay que priorizar, digamos, el rol del ministerio en ese sentido. Por otro lado, bueno, es el presidente, tenemos los presidentes que elegimos, entonces en ese sentido cada uno tendrá su propio sello, nos guste o no, en la forma de ser, digamos, y hay presidentes que tienen más o menos paciencia, entonces en ese sentido creo que lo de La Tercera, la verdad, no me extraña, tiene esta cosa como tan autoritaria que a veces les sale, digamos, en las distintas editoriales, así que y tampoco firma, digamos, alguien con nombre, sino que es la editorial nomás. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay una crítica, digamos, destemplada. Y si bien yo soy muy crítica al gobierno, creo que también hay que dar ciertos chances, porque la verdad es que tener permanentemente en ascuas todo, la verdad es que es complejo. Y yo, como lo digo, soy crítica, pero en este sentido, el presidente también hay que dejarle gobernar, la verdad. Entonces, creo que ahí son traspiés que se pueden evitar de todas maneras, y creo que ojalá que eso ocurra, digamos, pero también somos seres humanos, entonces también ahí creo que quizás como te preguntan las cosas, también hay que ver qué es lo que sucede en esa interna, porque la verdad es que nosotros no la vemos tampoco. Rodrigo. A mí me parece, sí, a mí me parece que el presidente, cuando es presidente, no es un ser humano, no es un ser humano común y corriente, ¿no? Las exigencias que uno le hace al presidente en cuanto vocero de gobierno, en cuanto primer mandatario, son mayores que las que yo le puedo hacer, no sé, a un alumno, a un colega, en fin, a cualquier otra persona, incluso un parlamentario, una parlamentaria. Y claro, lo que revela el texto editorial de La Tercera es que el presidente no ha conseguido, por una parte, ni respeto, ni ha generado miedo entre los medios, ¿no? Como o te respetan o te tienen miedo. Y eso se repite también en su coalición. Y a mí me parece que esto es un síntoma de debilidad. Porque además de todo, el presidente elige dar la pelea por una cuestión que a mí me parece francamente ridícula. ¿Cuántos carabineros había en el estadio? Sí, eso. Claro, cuántos carabineros había en el estadio. Y el presidente elige dar una pelea donde no tiene nada que ganar por Twitter, con un medio de comunicación. Y eso es realmente, yo creo que es preocupante porque demuestra, más allá de si le creemos o no al editorial de La Tercera, que puede estar más o menos equivocado, más o menos destemplado, creo que es un error de impulsividad del presidente. Y si uno mira para atrás,
digamos, desde que Gabriel Boric fue candidato presidencial, porque no me parece que a un parlamentario uno le pueda exigir lo mismo que a un presidente. El presidente ha tenido problemas con la prensa bien recurrentes. Digamos, no es que todos los días pase algo, pero tuvo problemas en el debate de Anatel, no sé si se acuerdan, como cómo era tan irresponsable, con un periodista al cual increpa saliendo de ahí, después una periodista de La Tercera que le pide revelar su fuente ante una pregunta, después se agarra con un periodista de un medio regional, después tiene este problema con el fotógrafo, sí. Efectivamente. Y todo esto además cruzado con que La Tercera, la misma Tercera con la cual está enfrascado en una disputa, le filtra hasta el color de los calcetines de los asesores. Es una cuestión francamente impresionante, porque donde venía este mismo editorial también venían reportajes donde se mostraban las contradicciones y los problemas de la coalición o las coaliciones gobernantes. Entonces, yo creo que hay un problema con la prensa y que no es exclusivamente un problema comunicacional. Esto no es solamente que la prensa le esté jugando chueco, que puede ser, ¿no? Sino que yo creo que quienes hoy día gobiernan se han comportado de manera muy amateur, como muestran un montón de actuaciones, respecto de la relevancia de las comunicaciones. Y si el oficialismo va a hacer esta autocrítica, de la que se ha hablado durante las últimas semanas, creo tiene que incluir esto, ¿no? Porque es muy fácil apuntar a que La Tercera o el Mercurio o los grupos empresariales o lo que sea, y mucho más difícil mirar para adentro y decir, chuta, estamos metiendo las patas recurrentemente, ¿qué hacemos para salir de este entuerto? Sí, yo hay un punto difiero en relación a decir que a un presidente se le teme o se proyecta el poder. La verdad es que si esa es la lógica de relacionarse con la prensa, me parece que en los tiempos siglo XXI no estamos como para ese tipo de liderazgo, la verdad, de si uno les teme o no les teme, si a la prensa se le infunde miedo o no para que te respeten. Creo que ahí yo difiero absolutamente, porque son distintos liderazgos. O sea, uno puede mencionar distintos presidentes que uno ha visto, los estilos, y la verdad, Pepe Mujica yo no le temería, por ejemplo. Es como pero un sí caballero respetas, muy tierno. Pamela. Sí, pues, pero en el fondo el respeto, genera temor o genera respeto. pero el respeto no es con miedo. Yo creo que eso, no, para mí por lo menos no, pero son no dos es real. alternativas, pues. O sea, bueno, es el viejo dilema de cómo ejerce el poder también, pues. O sea, Sí, es como... Sí, sí. Bueno, a propósito de esto mismo, o si me permiten la disrupción, porque quería hacer una breve pasada por lo que pasó ayer con las elecciones autonómicas en España, y quiero hacer una prevención antes de seguir. Una cosa es que saquemos lecciones del resultado de las elecciones autonómicas de España, y otra cosa es que hagamos una traducción literal a la realidad política chilena. O sea, yo ayer vi hartos análisis que no lo decían con esas palabras, pero que más o menos lo que hacían era juntar Vox con Partido Republicano, Partido Popular con Chile Vamos, PSOE con el Socialismo Democrático, Izquierda Unida con el Partido Comunista y Unidas Podemos con el Frente Amplio. Bueno, hay hartas similitudes. Sí, claro, obviamente la hay, por eso se hace el paralelo, ¿no? Pero para acto seguido terminar opinando sobre la política chilena, bajo la apariencia de que estás sacando una lección de la política española, ¿no? Entonces yo tendría esa prevención. No digo que ayer vi a algunos que siguieron esa deriva en el análisis, pero qué duda cabe de que hay elementos interesantes para el análisis sobre lo que ha ocurrido, porque como decía Monse, efectivamente la actual estructura partidaria de España tiene evidentes similitudes con la estructura partidaria chilena, porque además hay canales de conexión históricos entre la política española y la política chilena. Bueno, el presidente Boric con Pablo Iglesias, sí, claro, amigos íntimos, claro, también. Pero bueno, hay dos grandes temas que surgen, porque en realidad lo más importante es que al Partido Popular le fue muy bien y al Partido Socialista Obrero le fue muy mal. Eso es como, en términos concretos, lo más importante, pero cualitativamente, ¿no? Aparece como muy interesante un auge de una extrema derecha en España con una manera de hacer política que es parecida a la de las extremas derechas que hemos conocido en otras partes del mundo, incluyendo acá, y también la pregunta respecto a qué pasa con esta izquierda que algunos han llamado a modo de descalificación izquierda identitaria, ¿no? Versus otra izquierda que es más generalista, ¿no? O abarcativa. En fin, bueno.
Son preguntas interesantes para conversarlas esta mañana. Yo les quiero dar la palabra para escuchar qué es lo que están viendo al respecto. Vamos a partir por Rodrigo. Rodrigo. Sí, no, sin duda es muy interesante porque siempre se hace este paralelo entre lo que sucede en España y Chile. A mí me parece que no son directamente comparables, ¿no? De partida por el sistema político español es bien diferente al nuestro, hay una fuerte existencia de autonomías. De hecho, ayer lo que se elegían eran lo que son las municipalidades y las presidencias de las autonomías, los congresos de las distintas autonomías. Entonces, como que tuviéramos municipales y de los congresos regionales. En Chile es muy distinto y se vota de manera diferente. Ahora, sí, obviamente los signos y los rasgos generales de los partidos que participan en España son similares o hay hipótesis parecidas. ¿Y qué es lo que nos muestran estos casos? Primero que los grandes cuestionadores del orden de la transición, Unidas Podemos y Ciudadanos, que vienen a renovar por los distintos lados al PP y al PSOE, pierden rápidamente y no logran entrarle a la maquinaria que tienen el PP. Es muy interesante, por ejemplo, lo que pasa en Madrid, donde hay acusaciones de corrupción muy importantes contra el PP de hace tiempo, hace menos de 10 años, y que hoy día tiene la mayoría, pero realmente absoluta, puede hacer lo que quiera. Bueno, Unidas Podemos quedó afuera, lo cual es desastroso, sí. Unidas Podemos quedó afuera, más Madrid, que es una decisión de Podemos, liderada por Íñigo Errejón, también sufre una derrota bien estrepitosa. Pero bueno, fuera del cuadro concreto, yo creo que sí hay un tema respecto de quienes impugnan el orden de la transición, y eso sí se puede ver con claridad en Chile, ¿no? Yo no sé si estas elecciones en las cuales el Partido Republicano, de hecho es bien parecido en cierto sentido a la UDI de los 90, es como un revival de la transición, es una renovación que no es tan renovación, diría. Pero claro, uno mira y yo también veo los problemas que han tenido los impugnadores aquí en Chile, Evópoli incluso, uno podría meter en ese grupo, para construir maquinaria electoral partidista, la misma crítica que hace Juan Pablo Luna del Frente Amplio como coalición aérea no terrestre, yo creo que es muy pertinente. Y va a haber que ver, pues, va a haber que ver. En España también tienen elecciones en poquito tiempo más, entonces ahí vamos a probar realmente la fuerza de estos impugnadores. Y en Chile también vamos a tener municipales relativamente pronto para ver si la elección de hace un par de fines de semana fue una golondrina o no, o si constituye un cambio más radical en nuestro escenario político. Pamela. Yo diría que acá efectivamente coincido en que hay que mirarlo, digamos, que el proceso, y acá tenemos un punto que es el proceso constitucional, que creo que eso también va a pavimentar o no, ¿cierto?, el éxito de estos grupos o de estas coaliciones, digamos, en la próxima elección municipal, en el sentido de que en estos momentos los republicanos tienen una mayoría bastante interesante, importante, digamos, en la convención, y eso va a develar si es que la UDI, RN, Evópoli, ¿cierto?, se unen o no, digamos, para utilizar la mayoría de los 3/5 y qué es lo que quieren cuál es el relato que van a, digamos, demostrar hacia la ciudadanía. Y yo creo que ahí también hay digamos, una antesala de lo que podría venir, ¿cierto?, para el tema municipal, porque en el fondo se ganó una elección con temas que prácticamente no se van a ver en el tema constitucional, y en el fondo tenemos que ver cuál va a ser ese relato que se va, digamos, a extender, y si los partidos, digamos, entre comillas, como que si se pudiese decir centro-derecha, van a allanarse, digamos, al discurso republicano o no. Y es ahí donde está si sobreviven, digamos, o son absorbidos finalmente por el discurso más de derecha o extrema derecha en este caso. Entonces yo creo que esta antesala va a ser importante, digamos, para el tema municipal, porque la ciudadanía
Ahí diría yo que está la dificultad de qué es lo que quiere la ciudadanía hoy en día con el tema constitucional, qué es lo que realmente, cómo va a ser la elección que viene, cómo se pavimenta ese discurso. Me imagino que todo el mundo está mirando este proceso también porque es para ver si es que la extrema derecha puede o no escribir una constitución, digamos, que sea para todos como en algún momento se defendió. Entonces creo que ahí esta antesala es la que también nos va a generar, digamos, qué es lo que viene, cómo se pavimenta, ¿cierto?, el proceso municipal en las próximas elecciones. Bueno, Pamela hacía el puente con el tema anterior, con lo último que le queríamos plantear, que es el tema constitucional. Justamente ya tenemos un texto, un borrador, que va a quedar más claro esta semana, pero ya sabemos cuáles son los contenidos de este anteproyecto. Y bueno, han surgido varias reacciones, interpretaciones, muchas de ellas muy positivas, ¿no? Transversalmente respecto del proceso de redacción de este texto por parte del comité de expertos, pero también con una mirada de bastante incertidumbre de lo que va a pasar a partir del 7 de junio. Patricio citaba hace un rato una entrevista del presidente del Partido Republicano que daba algunos lineamientos políticos. Él decía, por ejemplo, que él creía que el Partido Republicano debiera presidir la nueva convención. Y bueno, está la incertidumbre respecto de qué va a ser este partido justamente, ¿no?, en el proceso que viene ahora. Da la sensación que va a haber una apertura mayor al diálogo, de lo que se ha visto por lo menos en el Congreso, pero también imponiendo sus términos. Leía también declaraciones de un parlamentario del Partido Republicano, creo, o un consejero, perdón, en la tercera, que él dice: nosotros no somos responsables del proceso, algo que es cuestionable, ¿no?, porque cuando tienes una mayoría, evidentemente esa responsabilidad recae en ella. Pero ahí, Rodrigo, preguntarte cómo ves, ¿no?, lo que existe ahora y también lo que se ve para futuro, porque el mismo, creo que fue también Arturo Esquella, que decía algo así como que nosotros no nos acomoda tanto el texto que quedó de la comisión experta y vamos a buscar también hacer algunos cambios. De hecho, la semana pasada salió una declaración encabezada por el senador Rojo Edward que manifestaban su rechazo con el texto de la comisión experta, y ahí también uno podría prever ciertos nudos, ¿no?, con lo que va a pasar a partir del 7 de junio. Sí, yo quiero hacer propias las palabras del comisionado experto, Gabriel Osorio, del PS, que en una entrevista, en la tercera también, decía que es un acuerdo equilibrado porque todos seguimos, pero es un equilibrio muy frágil, ¿no? Creo que a lo que se llegó en general son bastante buenas noticias. Yo no he revisado todo todavía el texto, no he terminado, pero sí me parece que es un texto bastante balanceado, que permite el despliegue de la política, sobre todo, que creo que es relevante. Y claro, respecto de los republicanos y su rol en el Consejo es difícil, ¿no?, porque ellos tienen que contentar, por una parte, a la base de votantes que tienen, que aunque fue muy impresionante, no es más de la mitad de los votos, que es lo que necesita para ganar el plebiscito, y al resto de la ciudadanía, ¿no?, a ese 20% al menos que necesitan para ganar. Y ahí esa tensión interna yo creo que va a marcar el devenir de republicanos en el Consejo, en el fondo. Cómo contentas a la ciudadanía y a tus votantes al mismo tiempo, y eso es una operación política bien difícil. Leía anoche unos datos de CADEM que mostraban baja disposición a aprobar el texto, o más bien alta disposición a rechazarlo, y eso yo creo que va a ser digamos, la mayor de las tareas a trabajar, porque creo que no hay espacio para intentar por tercera vez un proceso constituyente. De hecho, ya el segundo tiene como cierta distancia ciudadana, ¿no?, y eso es complicado de vencer. Y también creo que vamos a tener que aceptar, en parte, que los republicanos ganaron legítimamente y que por lo mismo tienen derecho a introducir ciertas modificaciones a lo que acordaron los expertos, ¿no? Y en temas que son sensibles para ellos, y que justamente ahí puede residir una de las claves para lograr adhesión ciudadana, ¿no?
Y lo otro que yo creo que no se nos puede olvidar, y esto trato de decirlo cada vez que tengo un micrófono delante, es que el pacto constitucional es solo una parte del pacto social, ¿no? Y aquí hay una pega del gobierno y del Congreso, de todos los partidos que están ahí, de avanzar en este pacto social, porque son muchas las urgencias y muchos los debates que han sido postergados durante demasiado tiempo. Sí, pues bueno, es un dilema, porque pienso que, siguiendo la línea de lo que plantea Rodrigo, ningún demócrata debería poner en cuestión la legitimidad de la mayoría republicana. Luego, como eso se concilia con el proceso, es otro tema, ¿no? Pero bueno, ese es el punto de partida, porque una cosa es que efectivamente hay una retórica de llegar a acuerdos y otra cosa es pedirle a una fuerza política mayoritaria que vaya contra su naturaleza, ¿no? Y entonces ahí es donde se produce una situación que es compleja. Bueno, en nombre del tiempo, Pamela, te quería dar la palabra sobre este punto, pero acto seguido pedirte en la parte final del foro que expliques tu apreciación precisamente sobre este proyecto que se está discutiendo, que es el sistema de áreas protegidas, y a ver si le puedes contar a quienes nos están escuchando por qué en tu opinión ha habido una confusión en el debate público, un mal manejo comunicacional del gobierno, como para también tener tu apreciación sobre qué es lo que está en juego y qué es lo que no está en juego con esta iniciativa. Bueno, con respecto a lo que plantea Rodrigo, yo estoy bastante de acuerdo en ciertos lineamientos y sobre todo, bueno, yo lo que decía anteriormente es como republicanos, si bien lo que no puede desconocer republicanos es lo que ha hecho la comisión experta y los márgenes que en algún momento se acordaron, que en algún momento dijeron, nosotros no hicimos parte, digamos, de los márgenes. Pero participaron, digamos, democráticamente en un proceso eleccionario. Entonces, en ese sentido, hay que respetar, digamos, las reglas de juego que se colocaron y obviamente el resto tiene que respetar y la fuerza política que está ahí discutiendo también. Entonces, esos son los mínimos, digamos, democráticos que hay que emplazar y respetar. Y en ese sentido, el dilema está lo que yo decía anteriormente, o sea, es como me desdibujo de lo que yo he planteado que soy o soy y ejerzo, digamos, el poder, lo que yo defiendo. Y es ahí donde ellos están en ese dilema y también los 11 consejeros que son de la UDI, RN y Evópoli en sí se allanan o no a ese discurso o no, o se van con la otra fuerza política, porque en el fondo la bisagra en este sentido la tiene los 11 consejeros en dar los 3/5 para un lado o el otro. Entonces ahí donde yo creo que está el dilema para este nuevo pacto social y coincido en que no hay, creo yo, piso para un tercer momento constitucional si esto se rechaza. O sea, la verdad es que la ciudadanía está bastante desconectada y cansada, digamos, del proceso que yo incluso en su momento lo dije, que creo que no debiera haber sido, digamos, de la forma en que se dio, ni en los tiempos en los cuales se dio esta segunda proceso constituyente. Dicho eso, con respecto al servicio de biodiversidad, ocurre que es un proyecto que viene 8 años discutiéndose. Estos 8 años, digamos, ha pasado por un montón de comisiones, indicaciones, se ha escuchado a gente. Yo diría que dentro de lo posible es un bastante buen proyecto. Se requiere terminar, ¿cierto?, la institucionalidad ambiental que se debe hace mucho tiempo, digamos. Y este servicio viene, digamos, a concretarla. Y la polémica bastante artificial que se armó es con respecto a un artículo, ¿cierto?, que es de la ley de pesca, que es el 158, que se tiene que adecuar, digamos, a las nuevas áreas protegidas que van a haber en una homologación, en las cuales ya no vamos a tener 30 y tantas áreas, sino que van a ser 6. Homologadas a lo que tiene la UISN. Entonces, en ese sentido, la polémica surge a raíz de que supuestamente esto prohibiría, ¿cierto?, la instalación de concesiones sectoriales, que ya es una aberración que se instalen, digamos, en áreas protegidas, porque si tú tienes áreas protegidas es para efectivamente decidir, ¿cierto?, como sociedad, qué es lo que tú quieres que se haga o no se haga en ese lugar. Entonces, con los años, ¿cierto?, se han instalado una cantidad de concesiones en áreas protegidas y la polémica surge a raíz de que yo creo que las empresas mal informaron, digamos, a sus trabajadores y sus trabajadores salieron a protestar en relación a que este proyecto terminaría con la salmonicultura en el país, es así como de frentona en el país. Cuestión que no es real porque hoy en día el proyecto lo que
plantea, digamos, su artículo, la propuesta del Ejecutivo, es que no se entreguen nuevas concesiones acuícolas, digamos, en áreas protegidas. Tan simple como eso, no tiene mayor, digamos, y reconoce además lo que hoy existe. Distinto es que la industria quiera seguir moviéndose en áreas protegidas, y eso ya es otro tema, es otro debate, y la verdad que a raíz de todo lo que hemos visto que la industria no se ha hecho cargo, o sea, tenemos una cantidad de desperdicios de la industria, tenemos una cantidad, digamos, de bloom de algas, o sea, hemos visto cómo la industria realmente no es sostenible ni sustentable. La cantidad de antibióticos que usan, tenemos salmones con piojos, o sea, la verdad, la carne se tiñe, o sea, ni siquiera, digamos, es del color que es, o sea, la verdad es que la industria lamentablemente no ha sido sostenible, y en ese sentido, bueno, no pueden continuar, digamos, en áreas protegidas. Pero como digo, esto opera a futuro, no es, digamos, retroactivo, ninguna ley o muchas leyes no son retroactivas, y eso es, digamos. Y acá se hizo un debate bastante malicioso de parte de las empresas, y soy súper responsable de lo que estoy diciendo porque me ha tocado verlo, digamos, me ha tocado leer las cartas que mandan, las solicitudes por lobby, o sea, la verdad que se fueron muy agresivos estas últimas 2 semanas, y terminamos, digamos, con las protestas que vimos el viernes pasado. Bueno, clarísimo, Pamela, nos ayudaste también a entender este tema que es bien complejo, ¿eh? Bueno, tenemos que cerrar el panel de este día lunes, agradecer a Rodrigo Pérez de Arce. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, y Pamela también, muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana, y nos vemos en una próxima ocasión. Vamos a un breve alto y volvemos. La Comisión Chilena de